Alison Cándido Toledo Mendoza, curso el primer semestre de la carrera de Medicina en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Hoy día les voy a explicar sobre el hueso parietal y huesos sulcurales, correspondiente al segundo parcial de la Cátedra de Anatomía del Dr. Ernesto López. Sin nada más que decir, voy a comenzar. Como primer punto tenemos al hueso parietal. Como definición tenemos que este es un hueso par, asimétrico, que forma gran parte de la pared de la bóveda. Su nombre parietal viene del latín pares, que significa pared, y este hueso de aquí tiene forma cuadrilátera. Y va a presentar para su estudio lo que son dos caras, una cara externa o exocranial y una cara interna o endocranial. También va a presentar lo que son cuatro bordes, que son los que visualizamos aquí, y cuatro ángulos, que los voy a proceder a explicar más adelante. Por otro lado, algo especial de este hueso es que va a formar las siguientes suturas. Tenemos que junto con el frontal va a formar la sutura coronal, junto con el otro parietal forma la sutura sagital, junto con la escama del occipital forma la sutura lambdoidea y junto con el temporal forma la sutura temporoparietal. Algo más para añadir es que este hueso también va a formar los siguientes puntos cranométricos. Tenemos primero lo que es el tero, que corresponde al punto más débil del cráneo. Tenemos al sternum, al lambda y al brachio. Sin nada más que decir, ahora procedo a describir el hueso propiamente dicho. Comenzamos con su cara externa o cara exocranial, que es la que observamos aquí. En esta decimos que es convexa y lisa en toda su extensión. Inferiormente va a presentar dos líneas curvas concéntricas, que son las que estoy señalando en este momento. Tenemos primero a la línea temporal superior, donde se inserta la fascia temporal. Segundo, tenemos a la línea temporal inferior, donde se inserta el músculo temporal. Superiormente a la línea temporal superior, la superficie de este hueso va a ser convexa y lisa, y su porción media, que es la más saliente, constituye lo que es la tuberosidad parietal. Por último, tenemos que cerca de su borde sagital o borde superior y un poco anteriormente se va a observar este agujero gustativo, que es el agujero parietal, el cual se abre en la cavidad craneal y va a dar paso a una vena emisaria de Santa María. Eso con respecto a su cara exocranial. Ahora, referente a su cara endocranial o cara interna, que es la que observamos aquí, decimos que esta es cóncava y más profunda. Podemos observar que en su parte deprimida, en su porción media, que se denomina fosa parietal, también se puede observar lo que son surcos vasculares ramificados que le van a dar paso a ramas de la arteria meningia media y a sus venas satélites. También se observa que a lo largo de su borde sagital o borde superior, un surco, el cual se une al hueso parietal del lado opuesto, para formar el surco del seno sagital superior. Ahora pues, lateralmente a este surco se suelen presentar lo que son las fositas granulares de tracción, que son análogas a las del hueso frontal, y por último, que es superior y posteriormente a su ángulo esfenoidal, que es el que observamos aquí, parte una saliente oblicua que se denomina la cresta silviana, la cual pertenece al surco lateral del hemisferio cerebral. Y esto es referente a sus caras. Continuando con sus bordes, para su estudio va a presentar cuatro bordes. Tenemos a su borde sagital, borde escamoso, borde frontal y el borde occipital. Comenzando con su borde sagital o borde superior, este es dentado y se articula con el borde correspondiente del hueso parietal del lado opuesto, mediante la sutura sagital.
Frente al agujero parietal, las dentaduras son poco pronunciadas y este punto de sutura, que es casi rectilíneo, se lo denomina ovelio. Referente a su borde escamoso o borde inferior, que es el que observamos aquí, es cóncavo. De todos sus bordes, el borde inferior es el único que va a ser cóncavo. Está tallado en bisel a expensas de su lámina externa, la cual se articula con la porción escamosa del hueso temporal. Su borde frontal o borde anterior se articula con el hueso frontal mediante la sutura coronal o frontoparietal. Y por último tenemos a su borde occipital o borde posterior. Este se une al escama occipital por medio de las suturas lambdoides y parieto occipital. Para finalizar con el tema del hueso parietal, tenemos por último a sus ángulos, que también presenta 4. Tenemos a su ángulo frontal, a su ángulo occipital, al ángulo esfenoidal y a su ángulo mastoide. Comenzando con su ángulo frontal o ángulo antero superior, está constituido por las suturas coronal y la sutura sagital. Y este punto de unión se lo va a denominar brecma. Por otra parte, su ángulo occipital o ángulo postero superior se halla unido por la sutura sagital y las suturas lambdoides, y este punto de unión se lo va a denominar lambda. Referente a su ángulo esfenoidal o ángulo antero inferior, que es el que observamos aquí y en esta imagen está acá, este es truncado y se une al ala mayor del hueso esfenoide por medio de una sutura que forma parte del terio, es decir, de la región donde se unen los huesos frontal, parietal y el ala mayor del hueso esfenoide. Y para finalizar tenemos a su ángulo mastoideo o ángulo postero inferior, que es el que observamos acá. Este también es truncado y este penetra en el ángulo formado por las porciones escamosas y mastoides del hueso temporal. También interviene en lo que es la formación del asterio, es decir, del punto de unión de las suturas que unen los huesos parietal, occipital y temporal. Y bien, eso es referente a lo que es el hueso parietal. Ahora, continuando con el segundo tema, que es los huesos suturales, tenemos que estos son pequeñas piezas óseas denominadas huesos suturales o huesos gordianos, que son descritos por un médico danés llamado Olaus Warmers. Los huesos suturales se dividen en dos categorías. Tenemos los huesos suturales verdaderos y los huesos suturales falsos. Comenzando con los huesos suturales verdaderos, decimos que se desarrollan a partir de los centros de osificación anormales, y estos se van a dividir en dos grupos principales. Tenemos los huesos suturales de origen membranoso y los huesos suturales de origen cartilaginoso. Aquí también se pueden identificar los grupos de los huesos suturales fontanerales, los huesos suturales propiamente dichos y los huesos suturales insulares. Los huesos suturales fontanelares pueden hallarse en todas las fontanelas y por ende reciben el nombre de la fontanela donde se desarrollan. Aquí también vamos a encontrar el hueso sutural astérico y el hueso sutural térico. Los huesos suturales lambdáticos, brecmático, labelar, que estos aquí son muchos más raros. Continuando, tenemos los huesos suturales propiamente dichos. Se puede desarrollar en todas las suturas. Los más comunes se observan a lo largo de la sutura lambdoide, que es la que tenemos aquí. Los huesos suturales insulares son incrustados en una pieza ósea craneana que se halla a distancia de las suturas y de la fontanela. Eso corresponde a lo que son los huesos suturales verdaderos.
Y ahora para finalizar tenemos a los huesos suturales falsos. Estos son de la formación de centros de ossificación normales, que son piezas independientes de otros centros de ossificación de la misma pieza ósea. Un ejemplo claro de un hueso sutural falso sería el hueso interparejo, que es el que observamos en esta imagen. Sin nada más que decir, espero que les haya gustado, que les haya servido de mucha ayuda. Muchas gracias por su atención y que tengan un lindo día.